Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de los derechos fundamentales desde la mirada de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Soy la estudiante Raquel Alexandra Álvarez Guaso, estudiante del paralelo A de la carrera de Trabajo Social. Bien, hemos planteado un objetivo principal, el cual consiste en analizar los derechos fundamentales desde la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador y determinar por qué fue necesaria la inmersión del Estado constitucional de derechos en donde se prioriza la aplicación de los principios, garantías y derechos constitucionales en beneficio de las y los ciudadanos. Bien. A continuación, a manera de un breve preámbulo, me permito primordialmente citar al artículo 1 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, la misma que proclama que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Este artículo de la Constitución determina cada una de las cualidades que caracterizan a un Estado constitucional. Recordemos que hemos pasado por modelos de Estado absoluto, legal, al actual vigente Estado constitucional de derechos, donde prevalecen los derechos, los principios por sobre la ley. Bien, para analizar cada uno de los derechos fundamentales desde una mirada de la Constitución del 2008, hemos en esta infografía vamos explicando de manera pormenorizada cada uno de los artículos que contemplan estos derechos. Entonces tenemos primero en el artículo, desde el artículo 12 al artículo 34, los derechos del buen vivir. Estos artículos del buen vivir, pues bien, que están contemplados en nuestra Constitución, son un conjunto de derechos fundamentales que buscan garantizar una vida digna y plena para todos los ciudadanos. Estos derechos se enfocan en promover una igualdad, una justicia y la armonía con la naturaleza. Los derechos del buen vivir podemos de manera generalizada decir que son el derecho al agua, alimentación, salud, trabajo, educación, hábitat, vivienda, cultura, ciencia, recreación, esparcimiento, los cuales obviamente el Estado tiene que precautelar la seguridad, la vivienda, cada uno de estos derechos que hemos manifestado a cada uno de los ciudadanos. Bien, tenemos los derechos de las personas de grupos de atención prioritaria, los cuales están contemplados en el artículo 35 al artículo 55. ¿En qué consisten estos derechos? Estos derechos son aquellos que contempla pues sí la Constitución y se refieren a la protección y garantía de los derechos de los individuos y colectivos que requieren una atención debido a su grado o situación de vulnerabilidad o de riesgo. Dentro de estos grupos de atención prioritaria, los clasificamos, o bueno, los podemos determinar los adultos mayores, las mujeres, las niñas, niños adolescentes o personas en situación de movilidad humana que requieren de protección, asistencia y obviamente no deben de ser discriminados. A continuación, para explicar sobre los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades que están contemplados en el artículo 56 al 60. ¿Qué entendemos por estos derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades? Pues bien, estos si bien están estipulados en nuestra Constitución, se refieren a que se los debe de proteger, garantizar los derechos colectivos de los grupos étnicos, culturas que habitan en nuestro país. Cada uno de estos derechos incluyen una identidad cultural, derecho a la territorialidad, derecho a la consulta y participación, derecho a la educación intercultural, derecho a la salud intercultural, derecho igualmente a una justicia intercultural. Bien, dentro de los derechos de participación están contemplados, están estipulados en el artículo 61 al 65. Esos derechos de participación se refieren a la capacidad de los ciudadanos de involucrarse activamente en la toma de decisiones políticas y públicas que afectan a la sociedad. Estos derechos incluyen derechos de participación ciudadana, derechos de participación en la gestión pública, derecho a la iniciativa popular normativa. Continuemos ahora con los derechos. Bien, derechos de libertad, los cuales se encuentran en el artículo 66 al 70. Los derechos de libertad
Se refieren a las garantías fundamentales que protegen la autonomía y la dignidad de las personas, permitiéndoles actuar, expresarse sin restricciones injustificadas. Estos derechos incluyen libertad de expresión, libertad de conciencia y religión, libertad de asociación y reunión. Bien, entre los derechos de la naturaleza tenemos que se encuentran en el artículo 71 al 74 de nuestra Constitución. Se refieren a la protección y garantía de sus derechos fundamentales como tal de la naturaleza, considerándola como un sujeto de derechos y no solo como un objeto de explotación. Estos derechos incluyen derecho a la existencia, derecho a la regeneración, derecho a la restauración. Finalmente, encontramos los derechos de protección en el artículo 75 al 84. El objetivo de estos derechos de protección es garantizar la seguridad, la dignidad y la integridad de las personas, protegerlas contra cualquier forma de violencia, discriminación o injusticia, así también al ejercicio de un debido proceso. Algunos de los mecanismos para proteger estos derechos incluyen un acceso a la justicia, lo cual permite garantizar el acceso a la justicia, la obtención de una resolución justa, la protección policial y judicial y los derechos a la protección de datos personales. De manera generalizada hemos abordado cada uno de los derechos fundamentales que se encuentran estipulados y claramente los podemos encontrar en nuestra Constitución en cada uno de los artículos que hemos citado. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.